ha volcat just abans d'entrar a l'estació de Jesús. Segons els testimonis, el vehicle s'ha arrossegat diversos metres. Es tracta d'un descarrilament atípic. És un descarrilament atípic. Un descarrilamiento grave, muy atípico. Aquell dia hi havia poca gent que s'atrevia a aventurar què és el que havia passat. Curiosament, el primer que va parlar de velocitat va ser el subdelegat del govern. Un exceso de velocidad combinado con una rotura de una de las ruedas del vehículo. Yo di la primera explicación, que era que un exceso de velocidad del ferrocarril le había hecho salir. Esta explicación luego se demostró que era lo que había ocurrido, ¿no? Y luego me dijeron que un aparato, digamos, del ferrocarril que se llama buggy estaba roto y que podía haber sido también la causa. La Caixa Negra ho ha deixat prou clar, la causa és l'excés de velocitat. El metro va agafar 80 km per hora en eixir de l'estació de la plaça d'Espanya i així va continuar. El conductor va obviar el senyal de limitació de velocitat prèvia a la revolta y el convoy va descarrilar. La administración tenía muy claro que era el maquinista. Yo creo que no lo dijo la primera semana exactamente con esa rotundidad, pero ya apuntaba a que el maquinista había fallecido, que había un exceso de velocidad y que en la curva se entró muy rápido. Lo encaminaron todo tanto a la velocidad y a eso, que yo creo que todo el mundo estaba pensando en cómo demostrar que si las balizas, que si no sé qué sistemas hubieran evitado. La gente se centró más en eso realmente que realmente si se rompió el tren o pasó algo en el tren. Desde el primer momento, tanto técnicos como sindicatos y evidentemente la oposición y los propios periodistas pensamos que había más problemas. No puede contestarnos siquiera si la UTA 3736 sabe, en tanto de operaciones, si sufrió algún descarrilamiento, no sabe si hubo un accidente o un conato de accidente, no un accidente, un conato o un incidente, llámelo como quiera, el 20 de junio a la salida de Montcada, el director de operaciones, no lo puede contestar, no lo sabe. Crec que buscava una fotografia en l'arxiu per a il·lustrar seria algun tema del metro. Vaig demanar l'arxiu en paper que tenim al diari i me trobé una foto espectacular de la UTA 3736 descarrilada en Picassent feia 7 o 8 anys. Teníem la imatge, la UTA descarrilada, la prova palpable de que habían pillado a FHB en una mentira. Tuvo 3 descarrilos, uno lo tuvo un compañero en la estación de la entrada de la estación de Alberique, que fue inexplicable, también descarriló sola, no había ni precaución. Ahora hay una precaución de 60, en aquella época no había precaución. Sin embargo, el tren cuando llegó a la curva esa saltó solo, no supieron nunca por qué motivo había descarrilado, pero bueno, siguió circulando. Después tuve yo también otro descarrilo, pero fue porque se reventó una llanta de la rueda. Y después también tuvo otro compañero, otro descarrilo en Realón, con la misma. Tuvo 3 descarrilos en poco tiempo esa unidad. A la jutgessa li havia dit que no havia descarrilat, al perit li havia donat un informe certificat dient que no havia descarrilat i FHB no ho va aclarir mai de per què havia mentit. Clar, això te fa pensar, si mentissin en una cosa així, dubtes ja de tot el que te puguen dir. I les restes dels vagons sissos que han vist sinistrats que veiem forts instants han sigut traslladats a l'estació de València Sud, on Ferrocarrils de la Generalitat disposa dels seus tallers. I este és el testimoni gràfic en exclusiva del primer vagó de la mort en el moment de ser transportat sobre un altre comboi d'emergència als tallers. De Cantó, en Negrits i en Via Morta han quedat els 2 vagons sinistrats. Dins d'ells encara queda informació que pot ajudar. Peris i tècnics ja han començat a treballar en els 2 combois, fotos i materials que s'analitzaran. La part en la que estava la cabina del conductor està coberta per una lona de plàstic blava. És molt difícil accedir a ella, només han pogut fer-ho al llarg del matí diverses persones que han vingut o bé a netejar-la. Que la estaban buscando. Los primeros momentos la estaban buscando. Yo recuerdo que fue el conseller en estos momentos de Obras Públicas quien poco después de un mes dijo que el libro de averías había desaparecido, que no se encontraba. El libro de averías forma parte, como digo, de la dotación de la unidad y no puedo decirles si está o no está porque la unidad está precintada y tengo una orden
firmada por el juzgado, en el cual se nos impide cualquier acceso a todos los elementos, digamos, implicados en el accidente. Sacamos la unidad accidentada y la precintaron. La unidad está precintada en los talleres de ferrocarriles. Nosotros no podemos asegurar que el libro de averías no esté dentro, ni tampoco que no se lo haya llevado la policía científica. Nosotros no lo tenemos. Desconozco dónde se encuentra, dado que la cabina de la unidad está precintada por la policía judicial y científica, y no tengo constancia de dónde se encuentra este libro de averías. El tren lo dejaron allí, lo depositaron en las instalaciones de FGV, en un lugar donde cualquiera persona tenía acceso. A mí mismo me propusieron ir a verlo si quería. Y sé de gente que entró al tren, cuando supuestamente estaba precintado. Cuando se dejó la unidad en Valencia Sur, durante unos primeros momentos sí que estuvo custodiada por la Policía Nacional, pero durante muy poco tiempo. Luego el personal que la custodiaba era personal de vigilancia, del Departamento de Seguridad de FGV. Se vio cómo se accedió a esas unidades retirando la lona y entrando dentro de las unidades durante los primeros días. No, pero es que aquí, digamos, el enemigo lo teníamos en casa. Si a alguien le interesaba manipular esas pruebas era al propio FGV. Correcto, lo que pasa es que son cosas que vas atando y vas hilando luego. En su momento tampoco te das cuenta. Claro, te informan que ha entrado gente ahí y dices, bueno, pues algo tendrían que hacer, supongo yo. ¿Y eran agentes de FGV? Sí, era personal de FGV. Vale, bien, pues estará todo controlado. Y luego, claro, empiezas a enterarte, ¿no?, que ha desaparecido tal, ha desaparecido cual, el libro de averías no está, y dices, ¡buah! Vale. Y evidentemente no es un fallo de ruedas, y esta es mi opinión. Y si luego se demuestra cualquier cosa, estaría lo que se demuestre. Pero es mi opinión y la digo aquí. Están saliendo cosas por ahí curiosas. No hay un fallo en las balizas, en las balonas o los sistemas de suspensión secundarios. Y para aquel que lo quiera ver, traigo algunas fotos hechas en el lugar del accidente de las balonas intactas. Es decir, yo creo que no se puede decir este tipo de cosas para sembrar quizá dudas o confusiones, no sé qué. Con la plantilla que teníamos, hacíamos lo que podíamos. Las UTAs se reparaban y se hacían grandes revisiones, se hacían todo lo que se tenía que hacer, pero bueno, si no había piezas, pues se volvía a utilizar otra o se cambiaba de un sitio para otro, se hacía lo que se podía. Todos los repuestos que se montan en las unidades de tren se sacan del almacén y son nuevos. Vamos, en el almacén se puede ver prácticamente claramente que no existen repuestos de segunda mano, ni usados. Vamos. El almacén del taller de Valencia Sud tiene la dotación suficiente, tiene un stock suficiente para atender todas las revisiones y los repuestos necesarios para las reparaciones que se requieran. Tenemos bastantes repuestos, cubrimos el 99% de nuestras necesidades, es una cifra altísima, y para mí, yo desde luego no tengo de momento falta de repuestos de ninguna forma. S'han de manejar no es mi problema. Varios tres complets para montar-ne altres, però varios, des de les monitors de la conducció, la de diagnosis, la de la biovigilància, vamos, hasta inclús ara. A l'automòbil que estava jo, n'hi havia un tren o dos que li faltaven la meitat de peces, no, més de la meitat. Equipos complets, RAS complets. ¿Y això per què se feia? ¿Per què passava això? Perquè no hi ha material. En nuestros talleres hemos sido expertos en mantener años y años trenes que se tenían que haber retirado ya de la circulación. No podemos considerar obsoleta esta unidad porque sigue prestando servicio en las debidas condiciones y funcionan adecuadamente. La vida útil de un material, por si alguien no lo sabe, está en el entorno de los 30 años, y con remodelaciones incluso más. Cuando el tren se desliza, todos los cristales de la unidad desaparecen.
Cuando caen sobre la masa del cristal y el cristal desaparece, detrás del cristal desaparecen ellos. Si el tren hubiese estado, las ventanillas hubiesen estado bien pegadas, con sicaflés, hoy día los cristales se hubiesen mantenido pegados, hubiesen sujetado a los viajeros encima, pues se hubiesen podido cambiar, posiblemente no hubiésemos tenido 43 muertos. ¿Qué a algú li s'ocorreria retallar els cristals perquè queden més curtets per a l'hora de desmuntar-los? Fora més fàcil, no fer falta ni una palanca para llevar el cristal, ni siquiera llevar el junquillo. Si lleváis ese millor, pero si lleva el junquillo, a un canto le peguen pata un poco forta y se hombre, algo corta, no nada más. Pero que si se monta resistencia, vamos, que seguro que cada una persona que si ves el molt, a una distancia de 1 metro y el cristal se inicia, seguro. Cuando nosotros denunciamos que los cristales de FGV se caían solos, porque había cristales a lo largo de la vía que se caían, nadie tomó medidas. Es decir, bueno, pues se facilitaba el cambio del cristal, pero se reducía que el habitáculo fuese mucho más indestructible. Bueno, el tema de las ventanas que hemos hablado, yo desde luego considero que el vuelco de una unidad de tren es un riesgo desde luego no previsible en ningún modo. Yo no considero que sea un riesgo que nadie haya previsto.